Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Pichi querido, por recibirnos acá en este hermoso centro universitario que vamos a recorrer, que vamos a inaugurar primero en un ratito. Quiero decir, este es el número 41 que inauguramos con el programa Puentes. 41 lugares, edificios refaccionados, algunos nuevos, que en este caso tenía otro servicio, como dijo el intendente, pero que ahora va a tener un servicio muy importante seguramente para el municipio y también para la región, porque no tengo duda de que va a haber otros chicos y chicas de la región que van a venir a estudiar acá también. Quiero referirme a varias cosas que se dijeron, que las dijo el rector, que las dijo el intendente, y que tienen que ver con esa primera parte, o con el contraste, mejor dicho, inclusive en colores, el contraste en colores que veíamos recién. Yo también soy docente universitario, estoy de paro como docente universitario, yo tengo un curso de Economía Internacional en la Universidad de Quilmes, es mi otro trabajo, digamos. Quiero decir que es todo legal, ¿no? Los que somos funcionarios públicos, Pichi, tenemos que tener nuestro trabajo y como máximo un cargo, una dedicación simple en la universidad. Es lo único que podemos hacer quienes tenemos un cargo público, en mi caso como ministro, puedo tener una dedicación simple en la universidad. Yo ejerzo esa dedicación simple en la Universidad de Quilmes. Esta semana estamos de paro. No porque no nos guste trabajar, a mí me encanta dar clases. De hecho, lo sigo haciendo, a pesar de que muchos se sorprenden de que me ven en la universidad, que voy los lunes a las 8 de la noche a dar clases después de trabajar todo el día, se sorprenden y me dicen, ¿por qué seguís dando clases si sos ministro? Como si hubiese alguna, como que si no correspondiese, ¿no? Y le digo, porque es lo que me gusta hacer. Porque es lo que me gusta hacer. Me gusta ser ministro también, pero mi oficio, mi profesión es ser docente universitario. Hace 25 años soy docente universitario. Y lamentablemente esta semana tuvimos que, con las gremiales, con los sindicatos docentes de universitarios, tuvimos que tomar una decisión que realmente no nos gusta, porque lo que nos gusta, repito, es dar clases a nosotros, pero es tan brutal el ajuste. El otro día veía declaraciones de rectores, de docentes que decían, es todavía mucho peor que en el 2001, que en la crisis de 2001. El recorte presupuestario a las universidades nacionales de todo el país. Digo algunos números para que se entienda. Desde que empezó el gobierno de Milei, el presupuesto de las universidades se redujo un 30%. 30%. Desde que empezó Milei, el salario de nosotros, los docentes, hablo como docente, ahora no como ministro, se redujo 40%. En términos reales, en términos de nuestra capacidad adquisitiva. Eso nunca había pasado en la historia. Y lo mismo pasa con el presupuesto del CONICET, el presupuesto de la ciencia, el presupuesto de los institutos tecnológicos, el cierre y el achicamiento del INTA, del INTI, o los intentos, porque por suerte la justicia los está parando un poco. Es una decisión política, ¿no? Es una decisión política que la Argentina no tenga instituciones universitarias, no tenga instituciones científicas. Es un vaciamiento, digamos. Es un vaciamiento. Y creo que se corresponde con un modelo de país que están pensando, que es un modelo de país distinto y para peor, al que teníamos, que es transformarnos en un país meramente, yo creo, ese es el objetivo en última instancia, un país meramente productor y exportador de materias primas, de granos, de cereales, de carne, sin industrializar, de minerales, de petróleo, de gas, etc. Y no mucho más que eso. ¿Qué problema tiene ese tipo de país? Un país que solo produce materias primas y fundamentalmente para la exportación, que no incluye a los 45 millones de habitantes que tiene la Argentina. Quizás eso puede ser una salida para países de 5 millones, como Noruega, por ejemplo, ¿no? Que es un país muy próspero sobre la base de la exportación de petróleo y sobre determinados desarrollos científicos, tecnológicos propios, pero un país para 5 millones de personas. Somos 9 veces más grandes que ese país nosotros. Y me parece que no alcanza solo con exportar materia prima. Hay que ponerle conocimiento, hay que ponerle valor agregado, hay que generar trabajo a través de la industrialización de esa materia prima. Y la verdad que como ministro de gobierno, como representante en este momento del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, para nosotros es doblemente difícil. Doblemente difícil. Porque no solo que sufrimos el recorte que se hace en las universidades nacionales, que si bien dependen presupuestariamente del Estado Nacional, están en nuestra provincia. Afectan a estudiantes que son de nuestra provincia. Entonces ese recorte, esa motosierra que pasa Milei por las universidades, por los institutos científicos, por los institutos tecnológicos,
No es que nosotros decimos, eso es un problema del gobierno nacional. No, es un problema de la provincia de Buenos Aires. Porque cuando se recorta el presupuesto, pueden estudiar menos pibes, pueden hacerse menos experimentos y estudios en las universidades. Yo lo comentaba el otro día en mi universidad, y me lo comentaban también el rector, me lo comentaba el rector. Y me pasa con mis alumnos, como son alumnos que son del turno noche, digamos, yo doy clases de 8 a 10 de la noche, yo a veces instalo estos temas, quiero discutir con ellos estos temas, sobre todo cuando hay paro, les explico por qué hubo paro, cuáles son como hice recién, ¿no? Cuáles son las razones del paro, y ellos me dicen, pero si acá está todo igual, profe, me dicen, acá no cambió nada, nosotros el año pasado veníamos, o el anterior, nos sentábamos, estaban las clases, estaba el pizarrón, estaba el proyector, los profesores dan clases. Y yo les explico, ¿saben cuál es el problema? Que la universidad hace un esfuerzo terrible para pagar los salarios y para pagar los gastos de mantenimiento, que es lo que afecta directamente a las clases que toman los pibes. Ahora, pero no es lo único que hacen las universidades, vos lo sabés muy bien. Las universidades, por ejemplo, hacen ciencia, hacen tecnología. Bueno, el recorte que hace el gobierno nacional sobre todo afecta a esa parte. Me comentaba el rector de la Universidad de Quilmes que en los laboratorios de la Universidad de Quilmes lo que tuvieron que hacer es comprar helio. ¿Saben lo que es el helio? Es un gas que sirve para congelar. ¿Para qué compraron helio? Para congelar los experimentos. ¿Por qué congelaron los experimentos? Porque no tenían más plata para comprar los reactivos, etcétera, de experimentos que por ahí para que tengan un resultado tardan 10, 11, 12, 15 años, de que hay que seguir haciendo cultivos de bacterias, etcétera. Como no tienen más plata para seguir haciendo los experimentos, ¿qué hacen? Cultivan el experimento, congelan el cultivo del experimento para cuando haya plata. Entonces en ese momento lo van a descongelar y van a seguir haciendo el experimento. Pero se perdió mucho tiempo, ¿no? Se perdió mucho conocimiento, se perdieron muchas oportunidades. Todas esas cosas están sucediendo en la Universidad Argentina. Y nos pasa a los bonaerenses. Por eso yo decía que nos afecta doblemente, porque el recorte afecta a las universidades nacionales, las que están en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos en la provincia 25 universidades nacionales y 2 universidades provinciales. Acá está la rectora de una de esas 2 universidades, de la Universidad Provincial del Sudoeste. Pero también nos afecta en el sentido en que nos han recortado presupuestariamente a la provincia de Buenos Aires 12 billones de pesos. Es decir, 12 millones de pesos. Un 12 con un montón de ceros atrás, de plata. Nos han recortado. ¿Por qué digo que nos afecta? Porque si nosotros tuviéramos esos 12 billones de pesos, podríamos hacer mucho más que 41 centros universitarios. Este es el 41 que inauguramos, estamos dictando clases de puentes en 80 municipios. Podríamos tener completo todo ya, si no nos hubieran recortado ese presupuesto. Si no nos hubieran recortado ese presupuesto, estas computadoras que les entregamos a ustedes, se las podríamos haber entregado a todos los chicos de las escuelas secundarias de la provincia, cosa que hicimos hasta 2023. En el 2023 nosotros entregamos 165.000 computadoras. A todos los pibes que terminaban sexto año, una computadora. Te la mereces, hiciste un esfuerzo y te va a servir para estudiar, para trabajar y para divertirte también, que es tu derecho. En el 2023 nos cortaron esos 12 billones de pesos y no pudimos comprar más 165.000 computadoras. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos de baja el programa, nos cortaron los recursos, focalizamos el programa en aquellos pibes que tienen más dificultad para acceder a la tecnología. Y dijimos, bueno, entreguémosla en escuelas rurales y en escuelas especiales. Pero antes, sí, es un aplauso a medias, ¿eh? Es un aplauso amargo, quiero decir yo, porque a mí me gustaría entregarle una computadora a cada pibe. No solo a los de las escuelas rurales y a las escuelas especiales. Pero hay una cosa que se llama, que los que sabemos algo de economía, la conocemos desde el primer día que estudiamos una carrera vinculada a la economía, que se llama restricción presupuestaria. Y más allá de eso, no tenés la plata para pagarlo. Entonces tenés que acomodarte. Así todo, seguimos comprando computadoras, seguimos entregando computadoras, seguimos inaugurando centros universitarios, seguimos dictando carreras financiadas por el programa Puentes en los centros universitarios, seguimos ampliando el boleto universitario para los terciarios y para las carreras universitarias en la provincia. Hay 1 millón de jóvenes, bueno, estudiantes universitarios, pueden ser más o menos jóvenes, porque hay mucha gente que estudia más de grande. Hay 1 millón que se benefician con el boleto universitario que paga el gobierno de la provincia en toda la provincia, que viajan gratis a sus lugares de estudio, de terciarios y de universidades.
Pusimos la cuenta DNI también en los comercios de las universidades, en los centros de estudiantes, para que compren los apuntes, para que puedan comer algo, la cuenta DNI, para descontar 40%, para que los pibes que andan con problemas, para que se tienen que quedar todo el día en la universidad, puedan comprarse un sándwich, un plato de comida, sus apuntes para estudiar, etc. Son todas políticas que estamos llevando adelante para ayudar a que los pibes estudien. El programa de infraestructura en universidades que lanzó el ministro Catopodis con el gobernador, lo cuento brevemente. Hasta el 2023 había 30 obras de infraestructura, de construcción de laboratorios, de nuevos edificios, de nuevas aulas en universidades de la provincia de Buenos Aires. Había 30 obras. Cuando vino Milei las paró todas. Dijo, no, que se la paguen las universidades, yo no las pago más. Bueno, de esas 30 obras nosotros agarramos 25 y las estamos terminando, esas obras de infraestructura. Hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos, pero claramente estamos dando una señal de que a nosotros sí nos importa la universidad, sí que nos importa la educación, sí nos importa la ciencia, la tecnología, lo que decía el rector, el programa Feedback, que son subsidios que se le dan a los investigadores para que puedan investigar, el programa que lanzamos recientemente, también con el ajuste del CONICET, había muchos investigadores que hacían los primeros 3 años del doctorado, doctorados duran más o menos 5 años, y cuando tenían que renovar la beca para terminar 2 años más el doctorado, le decían, no hay más. Y se quedaban sin terminar el doctorado. Es decir, se dedicaron 3 años de su vida a investigar un determinado tema y cuando estaban a 2 años de poder terminar su tesis, de doctorarse, de aportar a la ciencia universal, me animo a decir, a la ciencia universal, le cortan la beca. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? A los que están en la provincia de Buenos Aires les seguimos pagando la beca. Pero estamos atajando penales, digo, que estamos emparchando la situación. Porque la responsabilidad la tiene el gobierno nacional, no la tiene el gobierno provincial. Ese gobierno nacional que no se hace cargo de nada de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que tiene responsabilidades en materia de salud, se corre de la salud, le corresponde a las provincias. En educación lo mismo, en seguridad lo mismo. Recién vengo de entregar patrulleros también en Benito Juárez. Nos recortaron 750.000 millones de pesos que nosotros usábamos para comprar patrulleros y tecnología de seguridad. Lo pongo por eso. Cuando uno hizo esos números, 750.000 millones de pesos, es un montón, pero nadie puede dimensionar bien de qué hablo. Digo de lo que hablo. 10.000 patrulleros son 750.000 millones de pesos. Son 30.000 cámaras de seguridad, 750.000 millones de pesos. Pero así todo, ¿eh? Así todo. No me quiero quejar más, vamos a lo importante. Vamos a lo importante, que es que estamos inaugurando un centro universitario. El número 41, dijimos, en 80 municipios estamos dictando clases del programa Puentes, de las mejores universidades que tiene la Argentina, que son las que están en la provincia de Buenos Aires, en este caso de la UNICEN, de la Universidad Provincial del Sudoeste. ¿Para qué? ¿Cómo nace esto? ¿Cuál es el objetivo de este programa Puentes? Cuento una historia. Cuando recorrimos, bueno, que vinimos acá, Pichi, en el año 2019, que hicimos la recorrida con mi auto, con el Clio, de toda la provincia, en la campaña, cuando íbamos a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, lo digo con el género que corresponde, las abuelas y las mamás del interior de la provincia de Buenos Aires nos decían, a mí me gustaría que mi hijo, a mí me gustaría que mi nieto, que mi nieta, etcétera, puedan estudiar una carrera universitaria. Pero no tengo los recursos como para mandarlos a Bahía Blanca, a Mar del Plata, a La Plata o donde sea. Entonces nos gustaría que haya carreras universitarias acá en el pueblo. Nosotros decíamos, pero qué raro, porque tenemos un montón de universidades en la provincia de Buenos Aires y hay gente que se queja de que no puede estudiar. Bueno, nos dimos cuenta que había mucha gente en los pueblos del interior que no tenía los recursos. Que no tenía los recursos para mandar a sus hijos a estudiar a otro pueblo. O que no querían, porque querían quedarse en su pueblo. Y que eso además generaba otro problema en los pueblos, el desarraigo. Los que se podían ir, es decir, los más ricos, los que tenían más recursos, que se iban, después no volvían. ¿Por qué? Porque estudiaban en otra localidad, estudiaban en otro municipio, se iban a La Plata, se iban a Bahía Blanca, se iban a Mar del Plata, se iban a Junín, se iban a Olavarría, etc. Estudiaban, se recibían, encontraban ahí o formaban una familia ahí y nunca más volvían al pueblo. ¿Cuál es el problema de que no volvían al pueblo? Los pueblos se achican, envejecen, se hacen más conservadores, además, ¿no? Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Entonces nos dimos cuenta que estaba faltando eso. Hoy lo hablábamos también en Benito Juárez. Dijimos, cuando empezó el gobierno, el gobernador nos dijo, che,
hay que atender esta demanda que hay en los pueblos del interior. Hay que hacer políticas específicas para los pueblos del interior porque ningún municipio vale más ni vale menos para mí. Los del interior, los del conurbano, los chiquitos, los más grandes son todos bonaerenses, yo tengo que gobernar para todos ellos, le tengo que dar las mismas oportunidades a todos ellos. Entonces nos dijo al Colo y a mí, bueno, estudien una forma. Vino la pandemia, tuvimos que dedicarnos a otra cosa por 2 años más o menos, terminó la pandemia y nos empezamos a dedicar a eso. Estudiamos mucho cómo se hacía en otras partes del mundo y nos dimos cuenta que no se hacía en otras partes del mundo, esto que estamos haciendo acá. Encontramos algunas experiencias de educación universitaria regional en Alemania, pero eran distintos a esto. Pero encontramos un modelo a seguir. Vení. Párate acá. Ella es Andrea Saboretti, la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, que ya venía haciendo esto, la Universidad Provincial del Sudoeste. Tiene un modelo muy particular, la Universidad Provincial del Sudoeste, a diferencia de otras universidades, que no sé, en general, no sé, la Universidad de Quilmes tiene un edificio en la Universidad de Quilmes, un campus, como se le suele decir, y uno va y estudia ahí, ¿no? En la Universidad de Quilmes. La Universidad Provincial del Sudoeste tiene un montón de sedes en muchos de los municipios de acá, del sudoeste. Nosotros lo llamamos la sexta sección electoral porque estamos todo el día con las elecciones en la cabeza. Pero en la zona del sudoeste tiene un montón de sedes en donde los docentes van dando clases en todos esos lugares para los pibes de ahí. Pero solo pasaba con la UPSO y en el sudoeste. Entonces nosotros dijimos, hagamos esto, pero en toda la provincia. Y fortalezcamos el rol que tiene la UPSO y construyamos además lugares para dictar estas clases, porque muchas veces la UPSO daba clases en lugares prestados, en escuelas, en sociedades de fomento, etcétera, que no eran a veces los lugares más cómodos, más preparados. Entonces dijimos, hagamos centros universitarios. No solo los pibes tienen que estudiar, no solo tienen derecho a la educación universitaria, al conocimiento, a una vida más próspera después, sino también tienen derecho a estudiar en un lugar cómodo, en un lugar lindo, en un lugar que sea dedicado a esa función. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer 2 cosas, Colo. Dijimos, en realidad él me lo dijo a mí. Él me lo dijo a mí, yo se lo dije, ¿cómo funciona esto, no? Él me lo dice a mí, yo se lo digo al gobernador. Vamos a hacer 2 cosas. Por un lado, vamos a darle subsidios a los municipios para que construyan centros universitarios. El mejor modelo para mí es este, porque rinde más la plata, digo, que es encontrar algún edificio que está no cumpliendo ningún servicio, en algunos lugares eran edificios que estaban medio abandonados, refaccionarlo, ponerle aulas, ponerle tecnología y dictar clases. Entonces armamos subsidios para eso, que dimos 2 subsidios a este municipio para refaccionar este edificio, más los fondos propios que puso el propio municipio. Y la otra pata del programa es, trabajemos con las universidades y nosotros les financiamos las horas cátedra y los viáticos para que los docentes vengan a dictar clases acá. Los docentes de la UNICEN, de la UPSO o de cualquier otra universidad nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es el programa Puentes. ¿Cuál es la importancia del programa Puentes? Que ahora hay un montón de pibes, veíamos ahí 10.700, eran una cosa así. Hay 10.700 chicos en la provincia de Buenos Aires que si no existía ese programa no estudiaban. No podían. Ustedes me dirán, pero es poquito, no sé cuántos. En la provincia de Buenos Aires más o menos van a la universidad 650.000 personas. Esto, 10.700, es menos de un 2%. Dirán, pero es re poquito. No, yo digo que es un montón. Porque esos pibes no tenían forma de estudiar. Y en esos distritos no había ningún tipo de educación universitaria. Pero como no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir creciendo. Y el compromiso que hemos tomado es, después tiene que ver si el intendente quiere que suceda esto. Porque nos ha pasado un montón de casos que vamos y le decimos al intendente, tiene a disposición estos fondos para armar un centro universitario, también le podemos financiar carrera y nos dice, no me interesa. No comparto, respeto, pero no comparto. Que a un intendente de un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires no le interese que los alumnos estudien una carrera universitaria, quieren estudiar, muchas veces no pueden estudiar, respeto su posición porque es un intendente y lo eligió su pueblo, no comparto su posición. Así que nosotros vamos a seguir. Nosotros tenemos, más allá de que estamos convencidos, yo lo digo en términos particulares, yo fui mucho tiempo investigador en términos de economía internacional, de desarrollo económico. Cuando uno mira cuál es el eje común de por qué los países prósperos son prósperos, de por qué los países ricos son ricos y de por qué los países pobres son pobres, los países ricos son todos países que tienen mucha educación universitaria, mucha ciencia y mucha tecnología. Pueden también tener recursos, pero los que son ricos es porque hacen eso.
La fuente de la riqueza es la educación, es la capacitación, es el conocimiento científico, tecnológico. Esa es la fuente principal de la riqueza, siempre, siempre en particular en lo que se llama la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento. Entonces nosotros, más allá del convencimiento, como somos ministros, como somos subsecretarios, como somos directores provinciales, nuestro equipo, tenemos una instrucción política del gobernador de seguir poniendo centros de estudiantes. Y el gobernador, con mucho esfuerzo, nos ha asegurado los recursos para seguir inaugurando centros de estudiantes, centros universitarios, perdón. Así que es lo que vamos a seguir haciendo, seguir multiplicando esto para que puedan estudiar, para que puedan estudiar. Lo decía el rector recién. Eso es bueno para ustedes, que puedan estudiar, porque cuando uno estudia después tiene más oportunidades, tiene seguro después un mejor trabajo, más prosperidad, accede al conocimiento, que ya es bueno en sí mismo, puede tener una vida más culta, más próspera, pero también es bueno para el municipio. Lo decía yo recién en Benito Juárez. Es mejor para el municipio que haya más profesionales, que haya más ingenieros, que haya más médicos, que haya más enfermeros, que haya más programadores, que haya más expertos en producción agrícola, etc. Es bueno porque genera más riqueza, genera más prosperidad para todo el municipio, para la sociedad, más conocimiento. Así que, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, esto es muy, muy bueno. Así que vamos a seguir haciéndolo, porque es muy bueno. Gracias. Gracias, ministro Carlos Bianco, que nos visita a continuación.